Cristóbal Colón disponía de una fuerza significativa a su mando: 300 soldados armados con ballestas y arcabuces, 20 jinetes con lanzas y unas 2 docenas de perros alanos, tan robustos como mastines. Sin embargo, su mayor ventaja era la alianza con varios cientos de indígenas bajo el liderazgo del cacique Guacanagarí, quien deseaba vengar el secuestro y asesinato de sus esposas por parte de los taínos liderados por Caonabó. Esta tendencia de contar con el apoyo de indígenas en las campañas militares españolas en América se volvería una característica constante. La cuestión principal era determinar la estrategia y el lugar del siguiente ataque. En medio de estas circunstancias, Colón recibió una visita inesperada de Alonso de Ojeda, el comandante del fuerte de Santo Tomás, quien se presentó en la Isabela para informar sobre la crítica situación de sus hombres, un grupo de aproximadamente 50 soldados que resistían un asedio incesante por parte de los taínos de Caonabó. Ojeda llevaba meses enfrentándose a los ciguayos en combates casi diarios, convirtiéndose en el más experimentado en lidiar con ese enemigo. Es probable que Ojeda proporcionara información crucial al almirante, sugiriendo que la clave para desmantelar la rebelión era eliminar a su líder, Caonabó, quien había sido responsable de la destrucción del fuerte Navidad. Ojeda era una figura conocida, un veterano de la Guerra de Granada y un hombre de confianza del obispo Fonseca, quien lo había enviado a las Indias en este segundo viaje de Colón como parte de un grupo autorizado por la corona. Era un hombre de carácter firme, audaz y resistente, de baja estatura pero con un gran coraje e inteligencia. Ojeda había establecido el fuerte de Santo Tomás en el interior de la isla y había comandado la defensa de su guarnición frente a repetidos ataques indígenas. Si alguien estaba en condiciones de enfrentar a Caonabó, ese era Ojeda, quien no planeaba un ataque directo en territorio enemigo, sino que estaba pensando en una estrategia más astuta. En este punto, Ojeda inicia una operación que parece sacada de una novela de aventuras. Decide internarse en la isla con solo 9 jinetes. Durante el trayecto, se encarga de difundir la noticia de que no va a enfrentarse a Caonabó, sino a proponer una tregua. El líder indígena, al enterarse de esta inesperada misión, ordena que se permita la llegada de Ojeda, con la curiosidad de conocer a este soldado que había causado tantas dificultades en el fuerte de Santo Tomás. Después de recorrer una considerable distancia, Ojeda llega ante Caonabó, un líder guerrero que no necesitaba tronos ni lujos para imponer su autoridad. Ambos, tras meses de conflicto, habían desarrollado un respeto mutuo suficiente como para ahora dialogar. Caonabó, rodeado por su temible guardia, recibe a los españoles. En ese momento, Ojeda le hace una oferta sorprendente. Lo invita a acompañarlo a la Isabela, argumentando que Colón desea pactar una paz y, como muestra de buena fe, le entregará la campana de la ciudad, un objeto de bronce que intrigaba a los indígenas. Caonabó acepta, interpretando la propuesta como un acto de sumisión, pero decide no ir solo, sino llevar consigo a todos sus guerreros. Así, Ojeda y su pequeño grupo de jinetes se ponen en camino de vuelta a la Isabela, ahora acompañados por Caonabó y un gran contingente de guerreros indígenas. Este desarrollo no era exactamente lo que Ojeda había planeado. Mientras se acercaban a la capital española en la isla, la tensión aumentaba entre los suyos al ver que se aproximaban con un ejército enemigo. Sin embargo, en un punto del trayecto, Ojeda detiene la marcha y organiza una ceremonia para entregar a Caonabó un obsequio especial: unas pulseras de metal brillante que, según él, eran similares a las que usaban los reyes de España. Caonabó, complacido, acepta el presente mientras sus guerreros celebran con entusiasmo. Ojeda coloca las pulseras en las muñecas del cacique y luego lo invita a montar a caballo junto a él. En medio de la celebración, los caballos de los españoles se mueven con majestuosidad, lo que provoca la aclamación de los indígenas. Sin embargo, lo que ellos desconocían era que esas pulseras eran en realidad grilletes. En un instante, los españoles se retiran rápidamente, adentrándose en el bosque con Caonabó cautivo. Cuando los indígenas reaccionaron, los españoles ya habían recorrido una gran distancia. Con Caonabó bien asegurado, continuaron su camino hacia la Isabela sin detenerse. Aunque el viaje aún les llevaría varios días a través de la densa selva y los pantanos, lograron llegar a la ciudad con el cacique prisionero. Colón no pudo contener su asombro al ver a Caonabó atado y sometido ante él. El almirante intentó interrogar al líder indígena, pero este se mostró altivo e imperturbable ante sus preguntas. Finalmente, Colón decidió mantener a Caonabó cautivo hasta que un barco pudiera llevarlo a España, donde sería presentado ante los reyes de Castilla y Aragón como líder de un pueblo enemigo con el que deberían negociar. Sin embargo, este cautiverio generó una nueva amenaza. Otros caciques, parientes y aliados de Caonabó,
Al enterarse de su captura, comenzaron a reunir fuerzas para atacar a los españoles. La guerra parecía inevitable. Los líderes indígenas se reunieron en Vega Real, ubicada a unos 100 kilómetros de la Isabela, en las montañas, donde se sentían más seguros. Ojeda, anticipando esta situación, había ideado una estrategia para atraerlos a un enfrentamiento abierto, lejos de sus defensas naturales en la selva y las montañas, donde sería difícil derrotarlos. Al enterarse de esta concentración indígena, las fuerzas españolas se movilizaron rápidamente para enfrentarlos. El 27 de marzo de 1495, los caciques que encabezaban la resistencia lograron congregar una gran cantidad de guerreros, unos 10.000 según las crónicas, aunque es probable que sean exageradas. Liderados por Manicao Tex, hermano del prisionero Caonabó, estos guerreros estaban preparados para el combate. Por otro lado, los españoles contaban con poco más de 300 hombres, a los que se sumaban los guerreros aliados de Guacanagarí, aunque el número exacto de estos es desconocido. Los indígenas rebeldes confiaban en su conocimiento del terreno y en su superioridad numérica, mientras que los españoles confiaban en sus armas más avanzadas, como ballestas y arcabuces, así como en la ventaja que les proporcionaban sus caballos, perros y aliados indígenas, que aprovecharían la oportunidad para ajustar cuentas con antiguos enemigos. La expedición fue liderada por Bartolomé Colón, quien estaba secundado por Alonso de Ojeda. Decidieron emplear una táctica básica pero efectiva: atacar a los indígenas desde dos flancos, creando la ilusión de que se enfrentaban a una fuerza mucho mayor. Mientras tanto, Ojeda lideraría una carga frontal con su caballería para romper las filas enemigas. La batalla fue breve pero decisiva. Los españoles atacaron desde ambos flancos, disparando una andanada de flechas y balas. A continuación, soltaron a los perros de guerra que se lanzaron sobre los indígenas, seguidos de los infantes y los aliados indígenas. La multitud indígena, sorprendida y desorganizada, comenzó una retirada caótica. Aprovechando el pánico, Ojeda y sus jinetes cargaron atravesando a los enemigos con sus lanzas. En cuestión de minutos, varios miles de indígenas habían muerto o habían sido capturados. Esta breve pero feroz confrontación pasó a ser conocida como la Batalla de Vega Real, o de Jáquimo y el Santo Cerro, y fue en esta ocasión que Alonso de Ojeda se ganó el sobrenombre de Centauro de Jáquimo. Después de la batalla, muchos de los caciques que lideraban la resistencia se rindieron, mientras que otros huyeron a islas cercanas con la esperanza de continuar la lucha. Algunos lograron refugiarse en las montañas, pero su resistencia también llegaría a su fin. El destino de Caonabó tampoco fue mejor. Enviado a Castilla, murió durante el viaje, aunque las causas exactas de su muerte varían según diferentes versiones. Para la primavera de 1495, Cristóbal Colón había logrado en gran medida controlar la Española, acercándose al objetivo de pacificar la isla. Sin embargo, persistían numerosos problemas. Las cosechas eran pobres, los indígenas seguían oponiendo resistencia y los conflictos continuaban. Además, en otoño llegó a la isla un emisario de la corona, Juan Aguado, enviado por el obispo Fonseca para investigar la situación en el asentamiento. Aguado encontró una población en crisis. Varios españoles habían sido ejecutados bajo la dura justicia de Colón. La hambruna, las enfermedades y la desesperación reinaban, y los españoles estaban descontentos. Además, las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela y la gripe, estaban causando estragos entre los indígenas, que carecían de inmunidad contra estos males. Aunque las dificultades eran evidentes, Colón enfatizó que con paciencia y buena organización, las promesas del Nuevo Mundo podrían hacerse realidad. Cuando llegó el momento de que Aguado regresara a España, Colón decidió acompañarlo en su viaje, convencido de que era el momento adecuado para dirigirse nuevamente a los reyes católicos. El 11 de marzo de 1496, zarpó de la Isabela en dos carabelas: la veterana Niña, reparada para la ocasión, y una nave nueva construida en la isla, llamada la India. Con ellos viajaban también más de 200 españoles, quienes, frustrados por no haber encontrado las riquezas que esperaban, volvían arruinados y desilusionados. Mientras tanto, Bartolomé Colón permaneció en la isla con la tarea de establecer una nueva ciudad en un mejor puerto, que con el tiempo se convertiría en la actual Santo Domingo. Después de una travesía de 3 meses, Colón desembarcó en Cádiz el 11 de junio de 1496. Al llegar a la península, solicitó una audiencia con los reyes, la cual le fue concedida para el otoño siguiente en Burgos. Colón comprendía que necesitaría desplegar todas sus habilidades retóricas para convencer a Isabel y Fernando de que su empresa en el Nuevo Mundo aún merecía su apoyo. En ese momento, los reyes católicos estaban profundamente ocupados en múltiples frentes. Las fuerzas españolas estaban inmersas en una guerra contra Francia en Italia, donde el reino de Nápoles estaba en juego. Fernando de Aragón, con el respaldo del Papa,
había formado una coalición para hacer frente a las ambiciones francesas. A pesar de las dificultades iniciales, el gran capitán había conseguido revertir la situación infligiendo severas derrotas a los franceses, debilitando así su poder en la región. Además, se estaba completando la conquista de las Islas Canarias y ya se comenzaban a trazar planes para futuras expediciones en el norte de África. Los reyes también estaban enfocados en fortalecer su posición en Europa a través de alianzas matrimoniales. Su hija mayor, Isabel, se había casado con la realeza portuguesa, mientras que su hijo Juan estaba comprometido con Margarita de Austria, hija del emperador del Sacro Imperio. Juana, por su parte, se preparaba para casarse con Felipe de Habsburgo, también hijo del emperador. Estas alianzas estratégicas tenían un claro objetivo: aislar a Francia, que en ese momento era el principal adversario de España en el escenario internacional. El conflicto con Portugal sobre las zonas de exploración se había resuelto recientemente con la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, que estableció una línea divisoria para los territorios de ambos reinos. Aunque la falta de precisión en la cartografía de la época hizo difícil definir exactamente por dónde pasaba esta línea, el acuerdo fue suficiente para evitar futuras disputas. Portugal aseguró su dominio sobre las rutas hacia África, mientras que España garantizó su acceso a las tierras recién descubiertas en el Nuevo Mundo. En el otoño de 1496, Colón llegó a Burgos, tal como se le había ordenado, con el tiempo justo para preparar su informe a los reyes. Decidió adoptar un enfoque humilde y se presentó ante ellos vestido con un hábito franciscano, subrayando su papel como un líder que no solo buscaba riquezas, sino también expandir la fe cristiana. Sabía que este mensaje resonaría especialmente con la reina Isabel, quien estaba profundamente comprometida con la evangelización. La situación era muy diferente a la de su primer regreso triunfal. Esta vez, los resultados en la Española no habían cumplido con las expectativas y los costos de la expedición superaban las ganancias obtenidas. Isabel y Fernando, agotados por las campañas militares y los costos asociados a las alianzas matrimoniales de sus hijos, se encontraban en una situación económica difícil. Colón llegó en un momento complicado, pero su énfasis en la evangelización ofreció una nueva perspectiva: la promesa de expandir la fe cristiana en el Nuevo Mundo, un valor que los reyes católicos no podían ignorar. A pesar de las dificultades económicas, Colón logró asegurar el apoyo continuo de los reyes, aunque quedó claro que los recursos disponibles eran limitados. Con mucha paciencia y perseverancia, finalmente consiguió los fondos necesarios para enviar una nueva expedición a la Española. En enero del año siguiente, Colón logró despachar 2 barcos, la Niña y la India, que llevaban a bordo 90 agricultores y suministros básicos. Esta vez la expedición también incluía un grupo de mujeres, algunas de ellas esposas de los pobladores, mientras que otras viajaban solas. Fueron las primeras mujeres españolas en llegar al Nuevo Mundo, y su propósito era claro: contribuir a estabilizar la caótica vida de la colonia y ayudar a establecer un sentido de orden y comunidad en la Española. Ante la lentitud con la que llegaban los fondos prometidos por la corona, Colón decidió buscar ayuda entre los comerciantes y armadores locales, pero se encontró con una respuesta desalentadora. Los informes que llegaban de las tierras recién descubiertas no eran alentadores, y pocos estaban dispuestos a invertir en nuevas expediciones. Aunque tuvo algunas conversaciones interesantes, como una con el cartógrafo italiano Americo Vespucio, el apoyo que necesitaban no se materializó. Incluso entre los marineros, la situación era complicada, lo que obligó a Colón a recurrir a una medida extrema: reclutar a prisioneros condenados por delitos menores para completar su tripulación. La situación se complicaba aún más por la influencia del obispo Fonseca, a quien los reyes católicos habían dado pleno control sobre las expediciones hacia las nuevas tierras. Fonseca, preocupado por proteger los intereses de la corona, veía con recelo las ambiciones de Colón de gobernar las Indias bajo sus propios términos. Además, Fonseca, con el aparente respaldo de los reyes, comenzaba a considerar la posibilidad de abrir las exploraciones a otros aventureros, disminuyendo así el control de la familia Colón. Finalmente, en mayo de 1498, casi 2 años después de su regreso a España, Colón logró organizar una nueva expedición al otro lado del Atlántico. 6 barcos partieron desde Sanlúcar de Barrameda, llevando a bordo a poco más de 300 hombres. Colón, sin embargo, no podía anticipar los desafíos que le esperaban: tempestades, mareas traicioneras y encuentros con tribus indígenas adornadas nada menos que con perlas. Este tercer viaje de Colón sería recordado por mucho tiempo, y el propio almirante llegó a creer que había descubierto el Edén.